El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Comienza Jesús con una oración dirigida al Padre. Abre su corazón y estas palabras del Evangelio de hoy nos ayudan a asomarnos a la profundidad y a la riqueza del corazón de Cristo, de su diálogo íntimo con el Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. ¿Qué son estas cosas? No nos lo dice el Evangelio aquí. En un momento determinado en la vida de Jesús, cuando comienza su predicación y su misión, recibe de alguna manera todo el aplauso y todo el afecto de muchedumbres que se acercan a escucharlo. Tiene una doctrina nueva, habla palabras que son extraordinarias. Y acuden en masa de distintos lugares y los siguen para escucharlo, para ver los prodigios que hace y todos esos milagros y todos esos signos, hasta que llega un momento en el que empiezan a conocerlo cada vez más, empiezan a entender mejor esas palabras de Jesús y empiezan a darse cuenta de que son palabras también exigentes, que supone un cambio de vida, y comienzan entonces poco a poco a ir alejándose del Señor. Nos sorprendería mucho, pero el primero que empieza a alejarse de Jesús y a no comprender bien es Juan el Bautista, que se acerca a Jesús oyendo lo que está haciendo, oyendo lo que él está diciendo, cómo presenta a Dios, y Juan el Bautista se queda confundido, sorprendido, entra un poco como en crisis. Juan el Bautista había anunciado que iba a venir el Mesías e iba a eliminar toda la maldad y todo el mal, todo aquello que se oponía a Dios y a los pecadores. Y lo explicaba diciendo que el Mesías iba a coger un hacha e iba a cortar de raíz todo el árbol que no diera fruto. Era una imagen del Mesías muy exigente, muy dura. Y cuando presenta a Jesús como el Mesías, el que tenía que venir, Juan el Bautista esperaba que Jesús se dedicara a hacer eso, a expulsar a los pecadores, a cortar de raíz todo el mal. Y en cambio empieza a oír que Jesús come con los pecadores y los acoge y los perdona. Y Juan el Bautista empieza ya a no entender qué pasa aquí. Además, se encuentra en la cárcel, preso de Herodes, y manda a unos discípulos suyos a Jesús a decirle: Señor, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Porque
no entiendo qué está pasando. Juan el Bautista entra en crisis y no es el único. Cuando en aquella ocasión en Cafarnaún Jesús habla de la Eucaristía, del pan de vida, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, incluso sus discípulos se alejan de Jesús y dicen: estas palabras son muy duras y muy difíciles. Hasta que el mismo Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿también vosotros queréis iros? Es un momento difícil en la vida de Jesús en el que se da cuenta de que su mensaje, sus palabras, ese Dios al que ha venido a presentar y a anunciar, no es entendido y no es aceptado. Los rabinos de la época de Jesús, uno muy famoso que se llamaba Hillel, resulta que entendían que solamente se podían salvar los sabios y los entendidos, los que conocían la ley. La gente sencilla, humilde, sin formación, no podían salvarse porque eran incapaces de entender la ley y por eso eran despreciados por los fariseos. Aquel pobre ciego al que curó Jesús, y cuando acuden los fariseos y las autoridades del templo a preguntarle: ¿cómo te han curado? ¿Quién ha hecho esto? Jesús. Y dice: no es posible que haya sido Jesús, es un pecador. Y dice: yo no sé si es un pecador, lo que sí que sé es que me ha curado, y lo que sí que sé es que Dios no escucha a los pecadores. Y entonces lo desprecian: tú eres un ignorante, tú no sabes nada y nos vas a dar lecciones a nosotros, que sí que lo sabemos todo. Por eso, ante este momento en el que empiezan poco a poco a entrar en crisis sus discípulos, a alejarse, a no entender a Jesús, es cuando en ese momento Jesús reacciona de una manera completamente distinta a veces a la nuestra. Nosotros, cuando vemos que la muchedumbre se aleja de Dios, cuando ya no tienen en cuenta al Señor, cuando ya Dios no cuenta nada para sus vidas, cuando planifican su vida y organizan su existencia de espaldas a Dios, cuando se casan y no se casan delante de Dios, cuando no bautizan a sus hijos, cuando no rezan, cuando no tienen en cuenta los mandamientos del Señor, cuando llevan una vida que no refleja los valores del Evangelio, entonces reaccionamos con tristeza, con desánimo y con falta de esperanza. Y en cambio Jesús reacciona con una oración. ¿Cuánto necesitamos rezar? Pero rezar no es solamente pronunciar una serie de oraciones aprendidas. Rezar es entrar en el corazón de Dios para entenderlo, para asemejarnos a Él, para palpitar al unísono con el corazón de Dios. Eso es oración. Y en su oración Jesús dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Porque tú no quieres que sean los sabios y los entendidos los que te anuncien. Porque tú vas a enseñar un Dios que ama a los sencillos, a los humildes, a los pobres, a los que no saben, a los que no pueden, a los que no tienen fuerzas, a los que les cuesta luchar, a los que tropiezan y caen, a los que son despreciados por la sociedad, a aquellos que son ninguneados, a aquellos que no cuentan. Dios es un Dios de los sencillos, de los humildes, de los que se saben pecadores y claman al Señor pidiéndole ayuda. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Es decir, no cansados y agobiados porque tenéis mucho trabajo, porque hace mucho calor, porque no. Cansados y agobiados porque os falta esperanza,
porque os falta esperanza. Venid a mí, que yo tengo esperanza para vosotros, que yo tengo un mundo nuevo para vosotros, que yo os puedo dar la ilusión, la alegría, el gozo, la felicidad, porque yo soy vuestro Dios, porque yo os he hecho, porque yo os he dado la vida, porque yo he enviado a mi Hijo para que muera por vosotros, porque yo os he dado la Iglesia, os he dado la Eucaristía, os he hecho hijos de Dios en el bautismo, porque yo os he dado el sacramento de la confesión para que tengáis vida nueva, porque yo he venido a liberaros del peso de vuestro orgullo y de vuestra vanidad y de vuestra soberbia, porque yo he venido para que tengáis una vida sencilla, sencilla de amor de Dios, de entrega, de generosidad, sencilla de santidad, no de orgullo, no de buscarse a sí mismo, que esto es lo que cansa, lo que nos agobia el corazón, es el orgullo, es el afán del dinero, es el buscar las cosas materiales, es la opinión propia, es lo que piensen de mí, es buscar solamente lo que hay en esta tierra, como si esta tierra fuera lo que nos va a dar la salvación. Venid a mí, que yo sé lo que necesitáis. Eso es lo que nos dice Jesús hoy. Y esto es lo que le queremos decir también nosotros. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. No tenemos otro Señor, no tenemos ningún otro Señor, ningún otro jefe, nadie que domine sobre nuestra vida. Solo Dios, solo Él es Dios y solo Él es nuestro Dios.